Hola, ¿cómo están? En esta clase vamos a comenzar a ver Angular. Y antes de meternos directamente en el código y ver de qué manera funciona Angular, tenemos que hablar un poco primero para presentar justamente este framework y entender un poco de qué trata. Angular es un framework y es un framework de tipo open source, ¿sí? Está basado en TypeScript como lenguaje de escritura. TypeScript, como hemos visto con anterioridad, es una extensión de JavaScript que, entre otras cosas, le proporciona el tipado de datos. Es decir, que a través de TypeScript justamente podemos darle tipo de dato a nuestras variables. Eso también nos va a permitir, entre otras cosas, poder controlar mejor nuestro código, poder detectar errores y también proponer ciertos arreglos a cualquier error potencial que tengamos en el código antes de correr justamente el código que estamos escribiendo. Como dijimos entonces, Angular es un framework open source que está basado en TypeScript y nos permite crear aplicaciones web de tipo SPA o lo que se denomina una Single Page Application o aplicación de una sola página. Estas SPA o Single Page Applications básicamente se tratan de aplicaciones web o sitios web que, en contrapartida al de estilo tradicional, donde la navegación o la interacción en ese sitio se realiza recargando páginas enteras de código, una SPA lo que va a hacer es utilizar una única página inicial, la cual va a ir recargando ciertos pedazos de esa página, brindando nueva información o nueva interacción con el usuario. Lo cual, de esta manera, también le va a dar una idea, una sensación de fluidez al usuario mucho más natural. Entonces, una Single Page Application básicamente se trata de eso, de una única página que se va a recargar en distintas partes, en distintas porciones, a medida que el usuario va interactuando con ella. Entonces dijimos que es un framework basado en TypeScript. Básicamente lo que va a hacer Angular es convertir un conjunto de plantillas de código, ¿sí?, en JavaScript y va a ser optimizado. Es decir, que tenemos toda una lógica subyacente y tenemos un conjunto de herramientas en Angular que van a optimizar este código JavaScript para que sea lo más liviano posible, lo más optimizado posible, permitiéndonos que toda esta lógica que vamos a estar implementando corra de manera fluida y rápida. Sabemos muy bien que cuando hacemos desarrollo de aplicaciones web, los tiempos de carga y de procesamiento son vitales para dar una buena experiencia al usuario. Estas vistas que nosotros vamos a ir construyendo, ya sean formularios, tablas, cualquier tipo de vista que nosotros querramos construir en nuestras páginas, van a ser servidas o van a ser levantadas a través de Node.js, ¿sí?, que es lo que va a estar corriendo por debajo de nuestras aplicaciones Angular. También podemos, en cierta manera, complementar aplicaciones desarrolladas en Angular del lado del frontend con aplicaciones desarrolladas del lado del backend para servir de datos o de cierto procesamiento a estas aplicaciones o esta SPA. Nosotros podemos complementar nuestras aplicaciones desarrolladas en Angular con aplicaciones del lado del backend desarrolladas en .NET, en PHP, en Java, entre otros. Un ejercicio que se suele hacer comúnmente en el desarrollo es trabajar justamente desarrollando una API del lado del backend en cualquiera de estos lenguajes anteriormente mencionados, por ejemplo en .NET, y toda la parte del front desarrollarlo, ¿sí?, por separado en Angular. Y Angular lo que va a hacer es conectarse con esta API del lado del back, consumir esa API, ¿sí?, ya sea para persistir información, procesarla o bien obtenerla para representarla en pantalla. Pero a fin de cuentas, lo que va a hacer Angular es trabajar con un conjunto de datos, ¿sí?, que van a ir a parar una vista, y todo esto se va a transformar en código HTML, JavaScript y CSS como resultado final. Es decir, tres lenguajes que sabemos que son estándares y que son fácilmente representados por cualquier web browser.
Algo que nos proporciona también Angular es la capacidad de utilizar lo que se denomina como lazy loading o carga perezosa. Esto es, entre otras cosas, la capacidad de poder cargar componentes o módulos solamente en el momento que se requieran. De esta manera, en lugar de levantar toda una aplicación grande en memoria, a medida que yo voy necesitando componentes de esa aplicación, esos componentes van a ser cargados en memoria. Esto me va a dar, primero y principal, una menor utilización de recursos, y segundo, seguramente voy a tener una carga mucho más rápida porque voy a estar cargando menos partes de la página en una primera instancia. Las vistas van a ser creadas de una manera mucho más sencilla a través de Angular, ya que posee una sintaxis que es muy intuitiva, y también es una sintaxis que no contamina el código HTML o HTML, permitiéndonos dar una idea de cómo va a quedar, digamos, esa aplicación corriendo en el momento que la estamos diseñando. Y una herramienta muy importante que nos provee Angular es el Angular CLI, ¿sí? O lo que es la interfaz común, digamos, del lenguaje. Este CLI o este CLI, esta interfaz, nos va a permitir a través de línea de comando poder tirar instrucciones que nos van a permitir crear componentes, módulos, clases, ¿sí? Plantillas, servicios, simplemente con un par de comandos y de una manera mucho más rápida. Para poder trabajar con Angular necesitamos primero cumplir ciertos prerequisitos. Esos prerequisitos son los siguientes. Por un lado, tener instalado Node.js y NPM. Node.js es un runtime que nos va a permitir ejecutar ejecutar código JavaScript del lado del servidor a una gran velocidad. Node.js no solamente se utiliza para Angular, sino que también se utiliza para múltiples propósitos, ¿sí? o también para otro tipo de frameworks que utilizan Node.js como base. En pantalla estamos viendo la URL oficial de Node.js para poder investigarla. Y también vamos a utilizar NPM o NPM. NPM es un gestor de paquetes o de dependencias. ¿Qué significa esto? Que NPM es una especie de motor, por así decirlo, que nos va a permitir instalar librerías de funcionalidad que van a ser utilizadas en Node.js. Vamos a ver a medida que avancemos en estas clases, ¿sí? En este curso con la parte de Angular, que hay cierta funcionalidad extra que yo voy a necesitar, ¿sí? Para atacar determinado caso de uso, y hay ciertas librerías que ya están disponibles que me van a proveer de esa funcionalidad y que están por fuera de lo que es el paquete original de funcionalidad que me provee Angular. A través de NPM o NPM yo puedo primero rastrear cuál es la librería o dependencia que me va a proporcionar esa funcionalidad que necesito, y a través de un comando en la línea de comandos justamente voy a poder a través de NPM descargarme esa librería e instalarla directamente para ser utilizada en nuestro código. NPM se instala junto con Node.js y en pantalla estamos viendo justamente la URL oficial de NPM, que lo que hace, podemos bajar un installer directamente que me provee la instalación de todo al mismo tiempo. En el apartado del video de práctica justamente vamos a ver de dónde lo bajamos y justamente de qué manera se corre en la instalación de Node.js y NPM. Una vez que tenemos esto ya descargado e instalado, vamos a tener que cumplir con el siguiente prerequisito, que es tener el Angular CLI o el Angular CLI. Este Angular CLI viene de, como dijimos antes, de Command Line Interface y se usa para crear proyectos, generar código por nosotros, es decir, código automatizado, y realizar un montón de tareas importantes dentro de lo que es el contexto del trabajo con Angular, ¿sí? Como por ejemplo, correr test unitarios, ¿sí? Angular nos permite correr test unitarios del lado del frontend, nos permite hacer toda la parte de deployment, nos permite generar también todos los minificados, es decir, nos permite, una vez que tenemos nuestra aplicación, poder generar los archivos minificados en cuanto a tamaño, ¿sí? En recursos, para poder ser deployados o desplegados en algún servidor productivo de nuestro cliente,
¿sí? Para que este código quede optimizado y corra de manera mucho más rápida, ocupando la menor cantidad de recursos posibles. Todas estas tareas se pueden realizar a través del Angular CLI. Para instalar justamente el Angular CLI de manera global, cuando decimos de manera global significa instalar nuestra máquina y poder, digamos, disparar cualquier tipo de sentencia en cualquier lugar de la línea de comandos. Una vez instalado npm, vamos a ejecutar el comando npm install-g, -g viene de global, @angular/CLI, y de esta manera vamos a estar, obviamente necesitamos tener una conexión a internet. Esto nos va a permitir conectarnos al repositorio de npm donde se encuentran todas las librerías de Angular CLI, se van a descargar y van a quedar instaladas en nuestro equipo, listo para ser utilizado, ¿sí? Vuelvo a insistir con esto, en el siguiente video práctico vamos a ver de qué manera trabaja y cómo hacerlo. Vamos a ver entonces cómo crear nuestra primera aplicación en Angular. Pero antes que eso tenemos que entender primero una introducción a lo que es el concepto, ¿sí?, de Angular y cómo trabaja. Básicamente lo que tenemos que decir es que la arquitectura de Angular se basa en el concepto de ciertos building blocks que se denominan ng-modules, ¿sí?, o módulos. La diferencia es que en Angular justamente se llaman ng-modules. Estos ng-modules son justamente los building blocks de la aplicación. Un ng-module, ¿sí?, lo que nos permite es dar un contexto en el cual vamos a introducir un conjunto de componentes. Y esos componentes justamente es otra parte de la arquitectura y es otro tipo de estructura dentro de la aplicación de Angular. Dicho de otra manera, un ng-module es una estructura que adentro aloja una colección de componentes. Un ng-module básicamente lo que va a hacer es agrupar una unidad funcional o por así decirlo, un set de funcionalidades que están relacionadas entre sí. Poniendo esto en un ejemplo, si nosotros estamos desarrollando una aplicación para la universidad, para la gestión de alumnos, profesores, materias y demás, seguramente querremos tener un módulo que se encargue de la gestión de alumnos. Entiéndase por gestión un formulario para dar el alta de alumnos, un formulario que nos muestre, o una tabla, mejor dicho, una vista que nos muestre un listado de los alumnos, paginado, por ejemplo. Al hacer clic dentro de uno de esos alumnos, tendría que levantarme un formulario para ver los datos del alumno de manera más detallada e incluso tener la posibilidad de editar el alumno y poder modificar los datos del mismo. Como estamos viendo en este ejemplo, tenemos cierta funcionalidad, pero toda esa funcionalidad está relacionada, ¿sí?, ya que pertenece toda a un mismo dominio, que es el alumno. Toda esta funcionalidad va a estar agrupada justamente en un módulo. Este ng-module podría ser el módulo de alumnos. Y cada funcionalidad específica, por un lado el agregar alumnos, por otro lado el listar el alumno, por otro lado el ver el detalle del alumno, y podemos pensar en un cuarto elemento que sería el formulario de edición, se van a tomar como distintos componentes. Cada uno va a ser un componente y estos componentes van a pertenecer a un mismo módulo. De esta manera, si escalamos la aplicación, tendremos un módulo de alumnos, un módulo de profesores, un módulo de carreras, un módulo para las asistencias, otro para las notas de los exámenes, y así podemos ir creando distintos módulos para cada conjunto de funcionalidad. Estos módulos también obviamente van a poder en cierta manera interactuar entre sí. Es algo que veremos más adelante. A su vez, los módulos y los componentes van a utilizar servicios. Los servicios van a proveer cierta funcionalidad específica. Un ejemplo de un servicio para el módulo de alumnos va a ser un servicio que nos permite de alguna manera conectarnos contra una API para persistir esa información o para obtener la información que luego será pasada a los componentes para que la muestren en pantalla.
Ya vista un poco lo que es el concepto de cómo trabaja Angular y de cómo son estos building blocks y una arquitectura base, vamos a ver en sí cómo es una aplicación por dentro. Por un lado podemos decir que Angular CLI nos permite crear un proyecto nuevo con un comando específico. Ese comando es ng-new y le voy a poner un nombre al proyecto, ¿sí? Como estábamos viendo en el ejemplo, si vemos el root directory, vemos que acá dice my first app. Ese es el nombre que yo le estoy dando a este primer proyecto. A través del comando ng-new my first app, lo que va a hacer el Angular CLI es crear un proyecto en Angular con ese nombre y automáticamente lo que va a hacer es, a través de npm, descargar todas las librerías básicas necesarias para que arranque nuestra aplicación Angular y me va a también crear una estructura de directorios y archivos base para comenzar a trabajar. En este sentido está muy bueno el Angular CLI, ya que con una simple instrucción yo voy a crear toda la arquitectura base de mi aplicación, la cual después voy a customizar, ¿sí? O voy a ir especificando en base a mis necesidades. Lo más importante de todo esto es que esta aplicación base que se está creando está lista para correr. Es decir, que yo, así como está, puedo correr la aplicación con un comando que es ng-serve. Esto lo que va a hacer es lanzar el servidor de Node.js y me va a dejar la aplicación lista para ver en el navegador en una URL específica, que por defecto la URL es localhost puerto 4200. Es decir, que simplemente creando mi primera aplicación sin haber tocado una línea de código, la aplicación ya va a estar lista para correr. Obviamente es una aplicación de ejemplo, base, que lo que va a hacer es levantarme una página de welcome, ¿sí? De bienvenida, donde voy a tener el logo de Angular y voy a tener algunos links a la documentación oficial de Angular y demás. Pero ya va a estar lista para correr. El siguiente paso va a ser remover lo que no necesite de esa aplicación de ejemplo y comenzar a crear justamente mis módulos y mis componentes que van a ser específicos de la aplicación. Una vez creada nuestra aplicación base, nos vamos a encontrar con una estructura de archivos similar a la que estamos viendo en pantalla. Y vamos a explicar brevemente cuáles son los principales archivos que nos vamos a encontrar y cuál es su funcionalidad. Nos vamos a encontrar con una carpeta E2E. Esta carpeta E2E viene justamente de la abreviación de end-to-end y lo que nos va a permitir es alojar y configurar dentro de esta carpeta ciertos archivos que corresponden a test de tipo end-to-end, de punta a punta sería, ¿sí? Todo lo que sea test de tipo end-to-end se va a alojar dentro de esta carpeta. La carpeta src viene de source justamente y es la carpeta raíz donde vamos a alojar el código, o sea el código de nuestra aplicación y la configuración de esta aplicación. Como estamos viendo, dentro de la carpeta source tenemos una carpeta app, tenemos una carpeta assets, environments y un conjunto de archivos que los vamos a ver ahora. Dentro de la carpeta source encontramos una carpeta llamada app. Esta carpeta app contiene los archivos de los componentes con la lógica de la aplicación. Por defecto, nuestra aplicación va a venir con una carpeta, bueno, app dijimos, con un componente principal llamado app component. Este app component es el componente base o componente raíz de nuestra aplicación y pertenece también, como dijimos anteriormente, todos los componentes se agrupan dentro de un módulo que pertenece a esa misma familia. Entonces este app component está también relacionado con el app module, que es el que estamos viendo más abajo, que va a ser el módulo root, ¿sí? O módulo raíz de nuestra aplicación. Luego yo voy a poder crear una n cantidad de módulos propios, ¿sí? Pero por defecto tengo un módulo raíz y un componente raíz. La carpeta assets lo que va a contener es imágenes y archivos estáticos que se van a copiar tal como están cuando nosotros buildemos nuestra aplicación y la dejemos lista para ser deployada en algún servidor.
¿Qué significa que va a estar, que no se va a tocar? Acá adentro yo voy a poner cualquier tipo de imagen, puedo poner algún tipo de fuente de letra específico, cualquier cosa que no sea código, es decir, que sea algo, un recurso que yo necesito utilizar para mi aplicación, que no tiene que ser buildeado ni compilado, va a estar dentro de la carpeta Assets. Son datos estáticos, básicamente. Y esa carpeta Assets, así como está, se copia junto con la aplicación compilada para ser entregada y deployada. Luego tenemos una carpeta Environments. La carpeta Environments va a contener información para realizar los builds en diferentes ambientes. ¿Qué significa configuración para realizar builds? Suele suceder muchas veces que nosotros tenemos, cuando deployamos nuestra aplicación en distintos ambientes, ¿sí?, ya sea ambientes de desarrollo, ambientes preproductivos o ambientes productivos, necesitamos que se tome cierta configuración específica, ¿sí?, para cambiar algún valor de una variable o cambiar alguna URL de alguna API, porque las URL de las APIs pueden variar de un ambiente a otro. Bueno, todo lo que sea configuración específica de cada ambiente va a ir dentro de la carpeta Environments, ¿sí? Vamos a ver algún ejemplo más adelante de cómo esto se configura y cuáles son las cosas que tenemos que tener en cuenta. El archivo favicon.ico, ¿sí?, es el icono usado para la bookmark bar. Básicamente es el icono que se ve en la aplicación cuando la abrimos en el navegador, y es el icono que también queda guardado si yo favoriteo esa página. Luego tenemos un index.html. Este index.html es el archivo principal que va a ser servido al ingresar a la aplicación. Básicamente esta es la SPA. Lo primero que se va a levantar es el index.html, ¿sí? Y vamos a ver que lo que va a hacer justamente Angular es servir e ir incrustando todos los componentes, todas las vistas dentro de ese index. Es decir, va a ir reemplazando pedazos de ese index con las cosas que yo le voy a ir solicitando. Generalmente en este archivo no hace falta realizar ningún tipo de cambio y se deja tal como está, pero se puede configurar. Luego tenemos nuestro main.ts. Lo primero que vamos a mencionar acá es la extensión TS. Todo lo que sea extensión TS viene justamente de TypeScript. Así como teníamos extensión JS para los archivos de tipo JavaScript, acá en Angular, como trabajamos con TypeScript, los archivos de ese tipo de lenguaje tienen extensión TS. Nuestro archivo main.ts es el punto de entrada a nuestra aplicación desde el punto de vista de código. Lo que hace es compilar la app y levantar nuestro módulo principal. Nuestro módulo principal dijimos que era el app module. Este módulo raíz de la aplicación es el que se va a levantar a través del main.ts, y obviamente nuestro app module va a levantar alguno de los componentes que tiene. En este caso el app component, que es justamente el componente raíz. Es como que hay se va como desencadenando, ¿sí?, un conjunto de disparos, digamos, que va abriendo distintas cosas. El main.ts levanta nuestro app module, el app module va a levantar un componente. Ese componente va a tener una vista, un HTML o un CSS, que es lo que se va a renderizar en la página. Nos vamos a encontrar con un archivo polyfills.ts. El archivo polyfill.ts nos permite incorporar ahí dentro distintos tipos de scripts para el soporte de browsers o compatibilidad. Como sabemos, los distintos navegadores que hay en el mercado, ¿sí?, pueden brindar distinto tipo de experiencia de usuario a nivel de compatibilidad. Esto significa que la manera en la que se comporta, por ejemplo, un botón en Chrome puede ser distinta a la manera en la que se comporta en un botón en Firefox, ¿sí?, en cuanto a por ahí, lo visual o el comportamiento, ¿sí? Entonces, a través de Polyfill yo puedo configurar scripts que lo que van a hacer es ayudarme justamente a esa compatibilidad entre navegadores. Tenemos una carpeta, un archivo styles.cs, que como bien lo estarán entendiendo, es justamente una carpeta, un archivo que contiene nuestros estilos CSS, que son los que le van a dar estilo, ¿sí?, o diseño a nuestra aplicación. Obviamente, y lo vamos a ver más adelante, si bien tengo un styles.css general que está acá en la raíz, yo después puedo definir
estilos para cada uno de los componentes, ¿sí? Es decir, puedo definir que cada componente tenga su propia hoja de estilos. De esa manera, los componentes, como deberían ser reutilizables y los módulos deberían ser reutilizables, es decir, poder quitar un módulo de esta aplicación y llevarlo a otra, ¿sí? Debería también tener la posibilidad de trasladar justamente todos los estilos relacionados con ese módulo o esos componentes. Bueno, eso se puede hacer. También hay algo que no está aclarado acá, pero también está bueno tenerlo en cuenta, y es que cuando yo creo mi aplicación en Angular, puedo elegir distintos tipos de hojas de estilo o de forma en la que voy a trabajar los estilos. Podemos trabajar con CSS, podemos trabajar con SCSS, ¿sí? Tenemos un conjunto de distintos tipos de estilos para poder trabajar. Y finalmente tenemos nuestro test.ts, que es el punto de entrada para nuestros test unitarios. Sí, Angular también provee test unitarios. Eso lo realiza a través de distintas herramientas. Las que generalmente vienen por defecto y andan muy bien son Karma y Jasmine, ¿sí? Que son herramientas para el test unitario del frontend, ¿sí? Hay otras también que pueden ser utilizadas. Un apartado especial también merecen los siguientes tres archivos que vamos a ver a continuación. Por un lado, vamos a encontrar un archivo que es package.json. Este archivo package.json, que viene de paquete justamente, nos va a indicar las dependencias, o mejor dicho, las librerías que van a ser necesarias, o que va a ser necesario contar, digamos, en nuestro proyecto para poder correrlo. Básicamente estas librerías son un conjunto de archivos JS y CSS que van a ser requeridos, como bien dijimos, para que nuestra aplicación funcione correctamente. El archivo package.json contiene dentro, en su interior, un objeto JSON que tiene una estructura determinada donde se indican todas las dependencias que tiene nuestro proyecto y la versión requerida de cada una de estas librerías. Como bien lo saben, todo tipo de librería, todo tipo de dependencia externa, ¿sí? Son de terceras partes, es decir, puede ser de otra empresa o puede ser de un open source o puede ser de alguien, digamos, que la depositó a través de NPM para brindar cierta funcionalidad y la comparte. Pero estas librerías en el tiempo van cambiando, se van mejorando las versiones, van cambiando la funcionalidad, algunas funcionalidades quedan obsoletas, otras se van agregando. Entonces, asociada a cada librería tenemos el número de versión de esa librería. Entonces el archivo JSON, el package.json, lo que hace es no solamente indicar cuáles son las librerías que necesito, sino también cuál es la versión mínima que necesito de esa librería. Esto quiere decir que si yo tengo una librería cuya versión mínima requerida para mi aplicación es versión 2.0, ¿sí? Nunca se va a bajar una versión menor a esa, por ejemplo una 1.0. Puede ser una 2, puede ser una 3, puede ser cualquier versión que sea compatible. Depende de lo que indique el archivo package.json. ¿Cómo se bajan estas librerías? A través de npm. Y el comando para poder ejecutar esto es npm install. Cuando yo tiro en línea de comandos la sentencia npm install, parado en el directorio raíz de nuestra aplicación en Angular, lo que va a hacer Angular CLI es ni más ni menos, lo que va a hacer npm es ni más ni menos que ir a buscar un archivo llamado package.json, abrirlo, agarrar ese archivo, ese objeto JSON que está en su interior, leer todas las librerías y las versiones que son requeridas, conectarse a internet y comenzar a bajar cada uno de esos códigos de los repositorios remotos donde se encuentran. Los va a descargar y los va a instalar dentro de una carpeta llamada Node Modules. Esta carpeta Node Modules existe una carpeta por cada tipo de proyecto Angular y acá adentro vamos a tener todas las librerías necesarias para nuestra aplicación. Esta carpeta Node Modules generalmente como mínimo, es decir, desde el momento que arranco a crear nuestra aplicación, va a estar ocupando creo que unos 300 megas aproximadamente, 200 megas,
¿sí? Son pesadas, ¿bien? Y a medida que vamos requiriendo más cantidad de archivos o más cantidad de librerías, va a ir aumentando en tamaño. Lo importante de esto es que si yo quiero llevarme mi aplicación a otra computadora, a otra máquina o compartirla con alguien, no necesito llevar la carpeta Node Modules. Yo puedo copiar todo mi proyecto, excluyendo la carpeta Node Modules, y una vez que yo lo lleve a otra máquina de destino, si esa máquina tiene instalado npm y una conexión a internet, simplemente corriendo el comando npm install va a descargar todas las librerías y la carpeta Node Modules se va a crear nuevamente. Eso está muy bueno, ya que nos ahorra justamente espacio en el traslado de cosas, y también la manipulación de las aplicaciones también es mucho más fácil, porque van a empezar mucho menos. Un tema también que lo aclara acá en la teoría y que está bueno también hacer esa mención, es que si yo cuelgo mi aplicación en una herramienta de control de versionado, como por ejemplo GitHub, y lo van a poder ver en el GitHub mío, están los ejemplos, la carpeta Node Module es ignorada. Es decir, que yo cuando quiero subir mi aplicación a GitHub o compartirla en un control de versionado, va a subir todos los archivos menos Node Modules. ¿Por qué? Por el mismo concepto. Cualquier persona que se clone el repositorio para obtener mi aplicación, simplemente corriendo npm install en su máquina, va a leer el archivo package.json y va a descargar todas las librerías. Por eso no hace falta subirlas. El archivo angular.json también es otro archivo de tipo JSON que contiene un objeto JSON, pero esta vez este objeto o este archivo lo que va a hacer es contener información específica de mi proyecto. ¿Para qué? Para poder configurar cuestiones de qué manera se tiene que compilar la aplicación, de qué manera hay que deployar el código, ¿sí? Todo lo que sea configuración específica de mi aplicación a nivel build y deploy, lo vamos a alojar dentro del archivo angular.json. Y luego tenemos un archivo llamado tslint.json, que es un archivo que nos permite configurar chequeos de control de calidad de nuestro código. Hay cierta configuración, llaman linters, hay cierta configuración que está disponible en internet para bajársela, que yo lo pongo dentro de este archivo JSON y me va a permitir a la hora de buildear el código o de deployarlo, de realizar chequeos de la calidad de mi código. No a nivel de errores sintácticos, sino de calidad. Por ejemplo, no dejar que me controle que no pueda dejar dos saltos de línea uno debajo del otro, es decir, que haya máximo de un salto de línea entre una instrucción y la otra, que las variables no las declare con var, sino que las declare con let, que sabemos muy bien que las llaves en una función en JavaScript, la llave de apertura se pone después de la declaración de la cabecera y no en la línea siguiente. Bueno, que detecte esas cosas. Esos linters, esa configuración, lo que va a hacer es detectar cualquier error en la calidad que haya del código y marcármela para que yo pueda corregirlo. Son herramientas que son de mucha utilidad para brindar calidad. Como dijimos entonces, la arquitectura de nuestra aplicación se basa en módulos. Estos ng modules, ¿sí? Son un set de funcionalidad, y esa funcionalidad también se divide en componentes que atacan un caso específico. Y como dijimos también, por defecto, cuando creo mi aplicación en Angular, tengo un módulo inicial y tengo un componente de inicial que se llaman app module y app component correspondiente, ¿sí? Entonces, nuestro app component, que es nuestro componente principal, al igual que el resto de los components, se dividen, o mejor dicho, están estructurados de la siguiente manera. Por un lado van a tener una sección correspondiente al template, es decir, la vista, la parte HTML, la parte visual que voy a tener. Por otro lado, los estilos que se corresponden con esa vista, es decir, color, disposición y más, todo lo que tenga que ver con CSS. Y vamos a tener también otro apartado, ¿sí? Otra división en la cual va a estar toda nuestra lógica de negocio, es decir, toda la lógica asociada justamente a esa vista, ¿sí? Es decir, cuando yo hago clic en un botón, ¿qué va a pasar? Esa instrucción de código de qué va a pasar cuando aprieto el botón va a estar alojada
en ese apartado que es el que tiene la lógica, ¿sí? Entonces, en este ejemplo, el app.component.ts es el que define la lógica para el componente de raíz de nuestra aplicación. Luego tenemos el app.component.html, que es el que contiene la vista, ¿sí? O el template HTML asociado a ese componente. Y tenemos nuestro CSS, que es el que contiene los archivos, el archivo con las instrucciones CSS asociadas a este componente. También se crea un archivo llamado app.component.spec.ts. Los archivos de tipo spec.ts contienen código TypeScript, pero que es utilizado para test unitario. Y finalmente tenemos nuestro appmodule.ts, que es justamente el módulo, ¿sí? Es un archivo que define el root module, ¿sí? o el módulo raíz de nuestra aplicación e indica a Angular cómo ensamblar nuestra aplicación. Cuando creemos nuestros módulos propios, ¿sí? La estructura va a ser exactamente la misma. En lugar de appmodule vamos a tener, por ejemplo, student module, y luego vamos a tener, en lugar de app.component, vamos a tener student add component, que es un componente para agregar students. Vamos a tener un student list component, un componente para listar students. Y así vamos a ir teniendo distintos componentes asociados a un mismo módulo. Lo importante acá, y es la aclaración que quiero reforzar, es que está todo totalmente separado. Los estilos van a estar en un archivo, el HTML va a estar en otro archivo, y toda la lógica asociada a ese template, a ese HTML, va a estar en un archivo TS. Es decir, que voy a tener código limpio. Nuestro HTML solamente va a contener el diseño de nuestra vista, pero todo lo que suceda a través de la interacción con el usuario se va a alojar en un archivo de tipo TS. Explorando un poco más cómo funciona esta Single Page Application, nos vamos a encontrar con lo siguiente. Como dijimos, tenemos un index.html que era digamos, el punto de partida de nuestra aplicación. Este index va a tener un diseño, una estructura similar a la que vemos en pantalla, donde tenemos el título de nuestra aplicación por defecto, que es el nombre que le pusimos al proyecto. Lo que más nos va a importar en este punto es el body. El body contiene una etiqueta que no es una etiqueta HTML tradicional, sino que es una etiqueta propia de Angular. Esta etiqueta se llama appRoot. Esta etiqueta appRoot lo que le va a indicar a Angular es que cuando se cargue esta página, que dijimos que es la página inicial, este appRoot que está acá, esta etiqueta, la va a reemplazar por nuestro app component, es decir, por nuestro componente raíz. Angular se va a encargar de reemplazar esto por el contenido de lo que tenga el app component. Nuestro app component, que lo vemos acá abajo, HTML, en este caso, en la versión de Angular que yo utilicé para crear esta teoría, este PDF, cuando creamos la aplicación por defecto, nos generaba este archivo HTML por defecto, que tiene el nombre de nuestra aplicación y tiene un conjunto de links de referencia a Angular, ¿sí? Insisto, esto es lo que se crea por defecto cuando creo una aplicación en Angular. Bien, cuando yo corro mi aplicación en Angular, dijimos, el appRoot es reemplazado por el contenido de appcomponent.html. Es decir, que esto que está acá se va a pegar de cierta manera en el lugar de lo que está en appRoot. Esto se hace de manera dinámica, es decir, lo hace Angular cuando se está corriendo. Lógicamente, este código HTML que tenemos en el appcomponent.html, yo lo voy a tener que quitar y lo voy a reemplazar en algún momento por la estructura inicial de mi aplicación, de acuerdo a lo que necesite mostrar. Y vamos a ver que en realidad todo lo que es Angular funciona de esta misma manera, ¿sí? Voy a tener etiquetas mágicas, por así decirlo, son etiquetas con nombres especiales que no corresponden a etiquetas tradicionales HTML, que
en tiempo de ejecución se reemplazan por el contenido de algún componente. Vamos a ver entonces más adelante que cada componente que yo voy creando va a tener asociado el nombre de una etiqueta especial, y de esta manera cuando Angular vea que esa etiqueta especial está en algún lado, va a ir a buscar el componente asociado a esa etiqueta y va a agarrar el contenido de ese componente y lo va a reemplazar en el lugar de esa etiqueta. Bien. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos encontramos adentro de nuestro componente. Acá, en este ejemplo, lo que hice fue cambiar el contenido de mi appcomponent.html, quitando lo que Angular me genera por defecto y armando básicamente un template HTML, ¿sí? Con mi código, con código propio. Bien, básicamente lo que voy a hacer en este lugar es mostrar un li, ¿sí? Una lista, un UL en realidad, una lista desordenada, ¿sí? Con bullets, donde en cada una de esos ítems voy a mostrar el nombre de un vehículo. Para entender cómo funciona esto, vamos a ver lo siguiente. Por un lado, vamos a ver que nuestro appcomponent.html tiene un div. Ese div contiene una etiqueta h1 y adentro de esa etiqueta h1 vamos a encontrar la frase welcome to y tenemos llaves dobles y dice title. Esto, como verán, a simple vista parece código HTML común. Sin embargo, todo lo que yo ponga entre dobles llaves va a ser reconocido por Angular como interpolación o interpolation. ¿Qué significa? Que en lugar de mostrar la palabra title, va a entender que eso que está entre llaves es una variable que está en el archivo ts, este es el appcomponent de HTML, lo va a ir a buscar al appcomponent.ts y va a ir a buscar alguna variable que corresponda con este nombre title, y en lugar de mostrar el nombre de la variable va a mostrar el contenido de la variable. Si vemos en nuestro ejemplo, acá dice title, va a ir a buscar que exista title en el componente y va a mostrar el texto, que en este caso es my first app using Angular. Lo mismo sucede con la siguiente etiqueta h2 que dice hi, my name is name. Voy a ir a buscar al ts una variable llamada name y voy a mostrar el contenido, John Doe. Y a través de la directiva ng-for, que lo estamos viendo acá, fíjense que lo que estamos haciendo es construimos una lista desordenada, pero estamos metiendo un list item en HTML con una directiva asterisco ng-for, que en realidad es Angular, que le va a indicar a Angular que tiene que hacer un loop, una iteración, ¿sí? Sobre un arreglo que es cars, y cada iteración de cars la va a guardar adentro de una variable car. Y luego lo que voy a hacer es, a través de interpolación, mostrar el valor que se guarda dentro de car. Esto lo que va a hacer es iterar 1, 2, 3, 4, 5 veces, construyendo list items y mostrando en cada ítem el nombre de los vehículos. Otra directiva que podemos ver es ng-if. ng-if nos permite evaluar una condición. Esta condición, fíjense que acá dice visible, y visible está en el component y dice false. Si esto está en false, va a determinar, false o true, va a determinar si esta etiqueta span se muestra o no. ng-if dice, si visible es true, esta etiqueta span se va a mostrar con el texto que esté acá adentro, y si esta variable visible es false, este ng-if es false, y si esto no se cumple, esta etiqueta entera no se renderiza. ¿Sí? Estamos haciendo un paseo rápido de alguna de las directivas, las vamos a ir viendo todas en detalle a medida que avancemos en el curso de Angular, ¿sí? Pero lo que quiero mostrar en este punto es que yo voy a construir HTML, voy a tirar directivas, pero todo lo que sea la manipulación de los datos y la lógica va a estar contenida dentro del archivo .ts y no dentro del HTML.
y a través de la interpolación, la interpolation, yo voy a ir a buscar lo que quiero mostrar al componente en su archivo TS. Otro apartado también que tenemos que hacer es que nuestro archivo TS comienza con un conjunto de instrucciones de tipo import que nos va a dar instrucciones de qué librerías o qué funcionalidad necesito para poder ejecutar mi componente. Y tenemos también este decorador que dice component, que me va a dar tres instrucciones básicas. La primera es el selector o selector. El selector es lo que mencionaba anteriormente, es el nombre que le voy a dar a la etiqueta que se va a relacionar con mi componente. Si yo a mi selector lo llamo student add, si yo introduzco en algún HTML la etiqueta student add, en lugar de mostrarse esa etiqueta, Angular va a ir a buscar el componente que tenga esa etiqueta como nombre y va a mostrar el componente entero. Ese componente, como dijimos, está asociado a un HTML. El HTML se asocia al componente con esta segunda línea, template URL. En el template URL voy a decir este componente con qué vista se relaciona. Y luego tengo una instrucción style URLs que me dice qué o cuáles son los archivos CSS que le van a brindar estilo a mi componente. Dice URLs porque puedo tener justamente más de un archivo de estilos. Puedo tener varios archivos de estilos, todos que se relacionen con mi propio componente. En síntesis, cuando a través de un selector yo indico un componente, Angular va a venir a buscar este componente, va a levantar la vista asociada a ese componente y los estilos asociados a ese componente. Con Angular CLI podemos crear una clase, ¿sí?, de manera muy sencilla, muy fácil. Angular CLI dijimos que nos provee de instrucciones que se corren por línea de comando, que generan código automáticamente por nosotros. Si nosotros, por ejemplo, corremos un comando como ng generate class, le estamos diciendo con ng, estamos dándole una instrucción de que quiero correr un comando de tipo Angular. Generate significa generar una clase, una class, y le voy a dar el nombre a la clase. En este caso es models/car. Cuando hago una instrucción de tipo models/car, significa que voy a generar una clase llamada car, pero que la va a guardar adentro de una carpeta llamada models. Esto automáticamente me va a generar la clase car, luego obviamente va a estar vacía. Yo luego de crearla voy a ir a parar a esa clase, voy a abrir el código y le voy a agregar los atributos, métodos, constructores, todo lo que necesite. Eso me va a permitir hacer un import adentro de un componente, import car from models car, es decir, importo esa clase para poder utilizarla, y dentro del constructor del componente, los componentes son clases en sí mismas, puedo declarar varios objetos de tipo car, letCar1, letCar2, letCar3, donde le pongo una brand, es decir, una marca, un modelo, y fíjense que en este caso puntual también creé un arreglo de cars, que lo estoy pusheando, estoy utilizando un push para agregar esos tres vehículos al arreglo de cars o de vehículos, ¿sí? Fíjense que las instrucciones son muy similares al JavaScript. De esta manera hicimos una introducción primero al concepto de lo que es una single page application, luego hablamos sobre lo que es Angular y cuál es la arquitectura, entender cuál es la arquitectura base y los lineamientos generales sobre los cuales se fundamenta el diseño de aplicaciones en Angular. Luego vimos cuáles son los prerequisitos para poder comenzar a utilizarlo, de qué manera crear nuestra primera aplicación. Hicimos un repaso por la arquitectura o la estructura, mejor dicho, de archivos y de carpetas por defecto que nos brinda Angular. Y finalmente abordamos los componentes principales, como los módulos, componentes en sentido genérico, ¿no? Los componentes principales de Angular, que son los ng-modules, y dentro de los ng-modules tenemos servicios y componentes. Los servicios los veremos más adelante.
hoy llegamos a ver hasta componentes. Y también de qué manera crear simplemente una clase y entender que a fin de cuentas el componente en sí mismo es una clase que está asociada a un archivo HTML y un conjunto de archivos de estilo CSS que le van a brindar un diseño o un look and feel específico a ese componente. En el video siguiente lo que vamos a hacer es ver esto en práctica, cómo funciona. Nos vemos en la próxima clase.